Mis hermanos, ayer hablábamos de que al diablo no le gusta, ¿no? Que estemos sirviendo a la iglesia y hablábamos de Marlita. Y ahorita yo eché todas mis cosas ahí en el portafolio, en la computadora. Corre de regreso. ¿Y ahí se ve bien, pastor, o se ve en media pantalla? ¿Está bien? Perfecto. Hermanos, pues ahora sí vamos a entrar a la palabra del Señor. Así es que les voy a invitar que nos pongamos de pie y vayamos a la primera carta de Samuel, al capítulo 15 y versículo 22. Es un versículo, un texto para entrar como introducción al mensaje del día de hoy, que el Señor nos tiene preparados para el día de hoy. Amén, hermanos. Primera Samuel 15, 22. Gloria a Dios cuando tengamos todos. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y presentar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí en tu casa. Bendice a mis hermanos que se encuentran aquí, bendice a los que no pudieron estar, Señor, y que esta palabra sea para edificar a tu pueblo, que seas tú a través de tu Santo Espíritu que habla a tu pueblo, el que quiera dar una enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano, hermana, y nuevamente sea bienvenido a este lugar, porque ya está bienvenido el Señor Jesús. Amén. Entonces, usted también sea bienvenido. Hermanos, hoy vamos a predicar sobre un tema muy importante, que es la obediencia del cristiano. ¿Sí? Y esto es muy importante, este tema, porque debemos estar en la obediencia delante de nuestro Señor para que Él nos pueda bendecir. Amén, hermanos. Mire, yo le quiero dar como introducción qué es lo que significa la obediencia. Así en el mundo incluso secular, la obediencia es un acto de cumplir con las instrucciones de un superior. En este caso, pues obviamente nuestro Señor es nuestro superior. Entonces vamos a siempre tratar de cumplir con las instrucciones que Él siempre nos da. Amén. Y miren, hermanos, esta representación es de José el soñador cuando estuvo en Egipto. Y qué mejor que José para que nos enseñe sobre este tema de la obediencia. Amén, hermanos. Mire, yo quiero darle como un pequeño paréntesis. Lo he preparado obviamente para toda nuestra congregación, pero no importa, si hay una sola persona o dos o tres, dice la palabra del Señor, cuando estén o dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí. Amén. Entonces, mire, yo le quiero dar unas coincidencias que hay entre el Señor Jesús y José. A mí es uno de los personajes, bueno, todos deben ser sus personajes predilectos, pero José es uno de mis personajes predilectos y tal vez un día, hermanos, yo espero estar en la presencia del Señor y estar junto a José y preguntarle muchas cosas que tengo duda, así como el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Y mire, ¿qué fue de José? Les voy a contar nada más unas similitudes que hay con el Señor Jesús. José fue despreciado, sí, fue despreciado por sus hermanos. ¿Y qué pasó con el Señor? Jesús también fue despreciado por su pueblo, porque dijo que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces fue despreciado también. ¿Por qué? Por sus hermanos de raza, que eran los judíos. Porque Jesús fue judío cuando vino usted nos salvarnos. ¿Qué dice cuando se bautizó Jesús en el río con Juan el Bautista? Que se oyó la voz, ¿no? Que dijo: ese es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Y qué similitud hay con José? José era amado de su padre más que él. ¿Por qué amaba tanto a Jacob, a José? Porque era hijo de Raquel, de la que siempre estuvo enamorado. ¿Sí, hermanos? Entonces, lo amaba. ¿Qué pasó con el Señor Jesús, que fue vendido o entregado por monedas de plata? ¿Sí?
¿Y qué pasó con este José? Cuando lo vendieron a los ismaelitas, también se le pagaron a sus hermanos con monedas de plata. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que era Jesús? ¿Qué fue Jesús? El rey de los judíos. Sí, se acuerdan que cuando lo crucificaron y que dijo Pilatos, bueno, yo la mandé poner ahí rey de los judíos y ya lo que está ahí, ya, pero es para que se cumpliera la escritura. ¿Y qué fue lo que había soñado José? Que él reinaba sobre sus hermanos y que se tenían que inclinar, que incluso Jacob se inclinaba. Sí, y así sucedió, hermanos, cuando él salvó de esa hambruna tremenda en Egipto. Y todo el mundo se inclinaba ante José y fue el segundo de Faraón, lo sabemos, ¿sí? Y bueno, hay un montón de similitudes, hermano. ¿Con quién fue crucificado nuestro Señor Jesús? Con dos ladrones. ¿Y con quién fue llevado José a la cárcel? Con el copero y con el panadero. Y de esos dos ladrones, ¿quién se salvó? Uno, ¿sí? Así es. El que no le injuriaba, porque el otro le injuriaba a Jesús y le decía, si eres hijo de Dios, sálvate de esa cruz y sálvanos a nosotros. ¿Sí? ¿Y quién se salvó entre el copero y el panadero? Y así podemos hablar de un montón de similitudes que hay. Entonces, por eso es que a mí me encanta este personaje de José, porque es como una representación de nuestro Señor Jesús. Y eso fue en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vamos ahora sí a nuestro tema de la obediencia del cristiano. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Génesis 37, a partir del versículo 12. Amén. Amén. ¿Lo tenemos por ahí? Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús, el 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué respondió José? Heme aquí. Amén, hermanos. O sea que cuando el Señor nos está llamando al ministerio, cuando el Señor nos quiere usar, cuando nosotros nos convertimos al Señor y nos bautizamos, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Usarnos. Y aquí vemos que Jacob, en este caso todavía se llamaba Israel, llama a José. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros en nuestra vida de cristiano, hermanos? Que el Señor nos va a llamar. ¿Para qué? Para que le sirvamos, hermanos, porque Él quiere que nosotros como cristianos, en el momento de nuestra conversión, pasemos a servirle a Él, que estemos predicando el Evangelio, que estemos haciendo muchas cosas diferentes aquí dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Así como sabemos que un montón de ángeles malos se los trajo Satanás y están sirviendo a Él, el Señor espera que todos, una vez que nos convertimos, le estemos sirviendo al Señor. Es muy importante, hermanos. Y José es obediente con su padre. ¿Quién no quiere un hijo obediente? Todos queremos un hijo obediente. ¿Sí? Todos queremos un hijo que cuando le digamos algo nos obedezca, no solamente que nos ayude en las labores de la casa, sino en sus labores personales, cuando tenga que ir a la escuela, cuando tenga que cumplir con ciertas cosas. Todos queremos un hijo obediente, y aquí vemos esa característica en José, que él es un hijo obediente. Y cómo le dice a sus hermanos, heme aquí. Así como lo veíamos en una predicación que nos dio nuestro pastor, que Isaías también decía así, heme aquí, ¿no? Amén. Y cuando Jehová estaba llamando a Samuel pensaba que era el sacerdote Eli iba y se presentaba con el sacerdote y le decía, heme aquí. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí estamos, dispuestos a servir. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Quiero obedecerte. Amén, hermanos, y no podría estar así con nuestro Señor Jesús. Así que nosotros, cuando el Señor Jesús nos llame a un ministerio, no tengamos preocupación, hermanos. Cuando el Señor Jesús nos respalde, siempre debemos decirle, heme aquí. Y no necesitamos la aceptación del ser humano, del hombre. Siempre y cuando estemos respaldados por el Señor Jesús, no necesitamos. Amén, hermanos. Amén. Miren, nos vemos nuevamente. Después fueron sus hermanos a apacentar a las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y respondió, heme aquí. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Que muchas veces el Señor nos va a llamar
y nos va a llamar a situaciones difíciles. Porque ¿a dónde lo iba a mandar José? A sus hermanos. ¿Y qué pasaba con los hermanos hacia José? Pues que no lo querían, ¿sí? Incluso vamos a ver más adelante que empezaron a conspirar, ¿sí?, contra José, y lo sabemos y conocemos toda esta historia de José, sabemos que lo vendieron y todo eso, ¿sí? Pero vemos que nos dice el Señor en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea que el Señor siempre nos va a llamar, ¿sí?, para que sigamos en su iglesia, en su ministerio de alguna forma. No todos tenemos la característica de poder servir, por ejemplo, a los niños o aquí en la alabanza. No todos tenemos la habilidad o el talento de poder hacer, ¿sí? Sin embargo, también pues hay hermanos, hermanas que tienen la habilidad para poder enseñar a los varones, a las mujeres, a los jóvenes. Entonces el Señor siempre nos está buscando y nos va a mandar a lo que Él considere que es su llamado para nosotros. Entonces por eso vemos que el Señor llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hay diferentes áreas en las que podemos desarrollarnos con nuestro Señor Jesús. Dice Mateo 18, hermanos, esto es bien importante. Otro de sus discípulos, que era el que está reflejando aquí Mateo, el que nos está diciendo, era un discípulo de Jesús. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Sí? Que vamos a empezar, hermanos, más bien no debemos empezar a poner pretextos para no servir al Señor. Amén, gloria a Dios. Sí, porque muchas veces decimos, yo tengo mucho tiempo, muy poco tiempo para poder servir al Señor, yo tengo mucho trabajo, yo tengo poco tiempo como cristiano, yo casi no sé de la palabra, yo casi me choca estar con muchos niños, qué sé yo. No debemos de poner pretextos, porque debemos siempre estar dispuestos, porque el Señor Jesús le dijo a ese discípulo, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Los que están muertos no van a servir para la obra del Señor, no van a servir para el ministerio del Señor, porque debemos saber eso, si lo reitero, hermano, todos cuando nos convertimos al Señor, todos absolutamente, hasta ya lo acabamos de ver por demás, pequeño que se encuentra hoy aquí, Jacob, todos tenemos un llamado, ¿sí? Y le podemos servir al Señor. ¿Usted cree que no se gozó ahorita el Señor al oír cantar a Jacob? Ya sea hubiera pasado cualquiera de nosotros, aunque somos desafinados, porque no tenemos ese talento, el Señor se goza, hermanos, porque debemos estar siempre dispuestos, no poner pretextos para servir al Señor. Imagínense que el pastor lo hubiera llamado a Jacob y se empieza a retorcer ahí como gusanito en su silla que no quiera pasar. ¿Sí? No, adelante. Y qué mejor como de niño. Así que empecemos. Siempre debemos darle al Señor nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor tiempo. Amén. Hermanos, vamos a dar un aplauso al Señor. Aleluya. Veamos qué dice el versículo 14 del texto que estamos, 37:14 de Génesis. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Fíjense, hermano, déjenme interrumpir un poco la lectura para que le está dando una tarea específica, ¿sí? Le está diciendo que mire cómo están los hermanos y cómo están las ovejas, y que le traiga la respuesta. ¿Sí? Le está dando una misión. Dime, ve allá y dime cómo están los hermanos, cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 10:16. Porque ya hablábamos, ¿no?, que lo envió a sus hermanos cuando sus hermanos lo odiaban y todos conspiraban contra él, todos estaban enojados contra él. Imagínense como el versículo que les comentaba yo ahorita, de cuando los hermanos se tenían que inclinar ante José, pues eso obviamente les daba coraje a ellos. ¿Cómo yo me voy a inclinar ante este? ¿Por qué me voy a inclinar ante este? Pero miren lo que dijo el Señor Jesús: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
O sea que muchas veces cuando el Señor nos manda a un lugar, hermanos, no crean que es fácil. Sí, aquí el mismo Señor lo dice, yo lo estoy enviando como en medio, como oveja en medio de los lobos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estaba pasando José? De alguna forma su padre lo estaba enviando a lo mismo, ¿no? Lo estaba enviando como una oveja en medio de quién, de sus hermanos, que en este caso representa pues alguien que le quería hacer daño. Así que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Dice también, hermano, lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor, hermanos? Que ahorita es el tiempo en el que todos estamos, los que encontramos aquí, la mayoría de los que venimos aquí y nos congregamos aquí en la iglesia, podemos nos podemos mover por nosotros mismos, tenemos la capacidad, no dependemos de nadie. Podemos ahorita darle lo que el Señor nos pide para trabajar en su ministerio, ¿sí? Y dice el versículo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando ya seamos, pues algunos más ancianos, sí, ya no vamos a poder, ya no vamos a tener fuerzas, ¿sí? Y por eso vemos que el Señor nos ha llamado en diferentes épocas de nuestra vida, como lo veíamos ahorita con Jacob. Él es un niño, tiene 5, 6 años, 7, ¿no? Por ahí así, y está muy pequeño. Lo vemos con Marlita, igual, bien pequeña, y ya la llamó el Señor, ¿sí? Y a todos nos ha llamado el Señor en diferentes etapas de nuestra vida. Pero recordemos eso, que cuando el Señor nos llama, seamos así como jóvenes, ¿sí? Y no hay otro mejor que situación que encontremos contentamiento en el Señor cuando le estemos sirviendo a Él, ¿sí? Esto es la obediencia que el Señor nos está pidiendo y que a través de José la estamos recibiendo. Amén, hermanos. Miren lo que dice Filipenses 2:8. Es que, hermanos, es tan vasta la palabra del Señor, tan grande, tan enorme, tan poderosa la palabra del Señor, que nos dice muchas cosas. Filipenses 2:8 dice así: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor nos pone el ejemplo, ¿sí? Van a ir, quizá podamos ir a algún lugar como oveja en medio de lobos, ¿sí? Pero si Él obedeció, ¿ustedes creen que para Él fue fácil que su condición no fue fácil? Sí, recuerden todo lo que oraba al Padre. Sí, sin embargo, Él fue obediente. Fue su trabajo aquí en la tierra, su ministerio, de darle salvación a todos y cada uno de nosotros, y por eso Él fue obediente. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí, hermanos? Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén, hermanos. Mire, nosotros que nos encontramos hoy día aquí somos líderes, somos ancianos de la iglesia, somos servidores del Señor Jesús, y debemos de despresurizar el trabajo del pastor, porque Él no puede absolutamente con todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el proverbio? Que seamos diligentes en conocer el estado de las ovejas. Hermanos, ¿qué pasaría si nosotros nos acercamos al hermano o la hermana que nos vemos que están con problemas y le decimos, a ver, hermano, ¿qué problema hay? Yo te quiero ayudar, yo te puedo ayudar, ¿en qué te puedo servir? Sí, porque si dejamos a que el pastor lo haga con toda la congregación, va a ser imposible, hermanos. Nosotros también debemos de ir, así como José está en obediencia y yendo a hacer lo que su padre le está mandando, nosotros también debemos de ayudar al pastor, ¿sí? Amén. Por eso debemos saber cómo está el estado de las ovejas, ¿sí? Claro que cuando hay casos mayores, situaciones especiales, claro que el pastor lo conoce y él debe tener conocimiento de eso y él va a actuar. Sí, pero no nos esperemos, hermanos. Si vemos que un hermano, una hermana está caído, está en tristezas, tiene problemas económicos, qué sé yo. Comentábamos una hermanita ayer que tiene problemas, ahorita que está pasando por problemas económicos, acerquémonos. Y quizá no le podemos ayudar con dinero, pero sí a orar, ¿sí? Porque eso no nos cuesta absolutamente nada. Vamos a orar, vamos a quebrantarnos, no vamos a humillarnos, hermano, hermana, usted que tiene esa necesidad, y vamos a hacerlo, ¿sí? Y es parte de nosotros como líderes, como ancianos, que tratemos de que toda la congregación
esté bien. Sí, hermano, porque muchas veces nosotros podemos ser los que también necesitemos ese consejo, esa oración. Y claro que nos podemos acercar al pastor. ¿Qué hubiera pasado si el domingo que el pastor se tuvo que ausentar por el congreso de pastores hubiera estado aquí un hermano, una hermana que necesitaba oración? Obviamente tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Tenemos que tomar ese rol, porque les repito, hermanos, hermanas, cuando el Señor nos llamó, cuando nos convertimos a Él, es para servirle. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 2:14. Y todo hacerlo como, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sí, hermanos, no debemos de empezar a caer en eso de las murmuraciones y de las contiendas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces decimos, ay, el hermano o la hermana llega 10, 15 minutos tarde, siempre llega tarde a la iglesia, o siempre hace esto, o siempre hace lo otro. Hermanos, eso está comparándonos con alguien de menor compromiso. No lo hagamos. Si él llega tarde, ella, no lo hagamos. Es su problema. Ella o él va a dar cuentas al final con el Señor Jesús. ¿Sí? Y muchas veces el que tiene la necesidad viene aquí al Señor Jesús. Y viene como a tiempo. ¿Sí? Entonces no hagamos sin murmuraciones. Que de repente hay situaciones especiales aquí en la iglesia. Claro, para eso es la junta de líderes, para eso es la junta con nuestro pastor. Y podemos exponer ciertas situaciones, porque no nada más es para ver qué hacemos aquí, que podemos mejorar nuestra iglesia, que podemos hacer esto, pero también hay situaciones que hay que muchas veces resolver y, como les digo, hermanos, tenemos que ayudar y apoyar al pastor. ¿Sí, amén, hermanos? Porque vamos a dar cuentas el día de mañana. Mire, hermano, muchos andan, esa frase que no es bíblica, la quise anotar porque la escuché y dice, muchos andan buscando la respuesta cuando ellos deben ser la respuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ya tenemos 1, 2, 3, 5, 10, 15, no sé cuántos años tengamos cada uno aquí en la iglesia. Ya debemos de nosotros muchas veces ser las personas que ayudemos y que demos la respuesta, que demos la solución a un problema. ¿Sí? No siempre estar buscando que nos lo resuelvan. ¿Sí? Y como les digo, acercarnos con los hermanos que tienen algún problema, alguna situación y que podamos ayudarles, podamos apoyarles. ¿Sí? Claro, obviamente todo con la autorización y la supervisión, por decirlo así, en primer lugar del Señor Jesús y de nuestro pastor. ¿Sí? Para que no nos equivoquemos. ¿Sí? Pero hagamos todo sin murmuraciones. Amén, hermanos. Aleluya. Perdón, ¿qué dice? Vamos ahora, seguimos Génesis 37, del 15 al 17. El 15 dice, y lo halló un hombre andando él errante por el camino y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí, y yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Que José llegó a donde lo había enviado su padre. Pero sus hermanos ya no estaban ahí. Entonces siempre tenemos que dar la milla extra, hermanos. Siempre tenemos que hacer el esfuerzo extra. Porque que hubiera parecido que José hubiera dicho, bueno, yo vine aquí, donde me envió mi padre y no están mis hermanos, me regreso. Me regreso al TikTok, me regreso al Facebook. No, tenemos que dar la milla extra, porque hubiera sido muy fácil para José. No, me regreso. ¿Sabes qué, papá? No, se encontró, ya no estaban ahí, se fueron. Entonces José empezó a ver de qué manera, ¿sí? Dice, encontró un hombre, José, y le dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. O sea, esa persona ya estaba ahí. ¿Sí? Antes de que llegara José. Y aquel hombre le ayudó y le dijo, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, ¿qué es eso, hermanos? Que vamos a siempre dar un extra. Debemos dar un extra. Dice, hermanos, del valle de Hebrón a Siquem hay 80 kilómetros de distancia.
Todo eso tuvo que caminar José, porque nada de que esperó la combi o esperó el microbús o esperó el 50 o el 38, los camiones aquí. No, a pie se tuvo que ir 80 kilómetros de Hebrón a donde lo mandó su padre, sí, a donde se encontraban sus hermanos. Entonces no fue fácil, no fue fácil. Y les digo, para él hubiera sido muy sencillo, no, pues no está, yo me cansé y no los encuentro, pero pidió ayuda a una persona que se encontraba ahí. Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, ¿qué es lo que les comento? Que José le pide al Señor que va a cumplir la tarea que su padre le encomendó, ¿sí? A hacer la voluntad del Padre. ¿Qué era la voluntad del Padre? Que viera cómo estaban sus hermanos y cómo estaban las ovejas y que regresara a decirle. Ya sabemos que no va a regresar, ¿verdad? Pero eso ya no estaba en manos de José. Pero dijo, no, yo tengo que hacer lo que mi padre me envió. Tengo que pedirle a este Señor, preguntarle a alguien, ya me dijo que se fueron. ¿Sí? Voy a ir a buscarlos. Y miren, hermanos, de Siquem, o sabemos de Hebrón, donde estaba José con Jacob, a Siquem había 80 kilómetros. Y luego de Siquem a Dotán hay otros 25 kilómetros. Hay que caminar la milla extra. ¿Sí? José tuvo que caminar otros 25 kilómetros. Él ya había cumplido con lo que le dijo su papá, pero no estaba cumplida la tarea. No estaba la tarea terminada. Entonces tuvo que caminar 25 kilómetros extra. Y quizá hoy aquí en nuestra computadora, en nuestra iglesia, 80, 25. Es un montón, hermanos. Es un montón yo no sé cuántos kilómetros hay de aquí a León. No sé, un montón. No sé si hay más de 80, no sé. Entonces es lejísimo. Todo eso lo hizo José. Entonces vemos la obediencia. Entonces él está enseñando cómo debemos de ser obedientes. Y también como cristianos, en lo que el Señor nos mande, en el ministerio, debemos de ser obedientes. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? O sea que el Señor, en este caso, nos está pidiendo que hagamos la obra de evangelista. Sí, que cumplamos con el ministerio por el cual Él nos salvó y nos dio la vida eterna. Amén, hermanos. Tenemos que cumplir. ¿Sí? Entonces, José lo que va a hacer, sí, va a cumplir. Y hermanos, estas son las conclusiones que yo saqué de esta enseñanza, de esta predicación, que es pequeña, pero que nos da mucho a pensar. Nosotros no debemos de ser alguien que nada más esté en un momento aquí en la iglesia, como lo comentábamos allá en la casa de mi hermana, que lleguemos y esté la iglesia limpia, que lleguemos y que esté apagada la luz, porque hay luz, que lleguemos y que esté el sonido, porque están los hermanos, las hermanas de alabanza, que estén ahí en la puerta recibiendo a la gente. No, hermanos, tenemos que hacer todos como cristianos. Tenemos que levantar. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que en 1 Corintios 3, del 1 al 9, le dice Pablo, yo les tuve que dar leche espiritual, porque las viandas no las podían digerir. Hermanos, nosotros no sé cuántos tengamos cada uno de los que nos encontramos aquí de tiempo en el ministerio, pero debemos de acercarnos más al Señor, debemos de leer su palabra, debemos de orar, debemos de hacer como José, como Isaías, como Samuel, y decir, heme aquí, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te sigo? ¿Qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Hermano, ¿cuántas veces decimos, hace mucho calor, está hasta el gorro de calor, tengo sed y todo eso, y ponemos pretextos? ¿Qué pretexto puso José? Él caminó un montón de kilómetros sin ninguno, no puso ningún pretexto, porque él fue obediente a su padre. Y nosotros, ¿cómo debemos de ser obedientes a nuestro padre? ¿Sí? Porque nos ha dado mucho, hermanos, todos los que nos encontramos aquí, en mayor o menor medida, hemos sido bendecidos, hemos comido, hemos tenido sustento esta semana, estamos en un lugar donde tenemos calor, pero hay un
Hay muchas cosas que el Señor hace por nosotros. Yo cuando ponía ese versículo y leía este libro de Primera de Corintios 3, a partir del 1 al 9, donde dice Pablo, es que no les puedo dar ni alas, tengo que regresar a Valencia. ¿Cuántos hermanos vemos aquí? Y como dice hermana Sandra, sobre todo, paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. ¿Cuántos hermanos vemos aquí que ya pasaron años y siguen tomando leche? Ya no debemos ser eso, hermano. Debemos ir por las almas que se están perdiendo allá afuera, empezando por nuestros propios familiares, ¿sí? Empezando por nuestra colonia, por nuestra ciudad, por nuestro país. Hermanos, debemos hacer mucho. El Señor espera mucho de nosotros y Él quiere que le obedezcamos, como leímos en el primer versículo de Samuel. El Señor no quiere sacrificio, quiere obediencia. O venimos aquí y nos sacrificamos una semana o una quincena, qué sé yo, le damos más dinero. El Señor no quiere eso. Ya lo vimos que el Señor no necesita absolutamente nada de dinero. Dice que de Él es la tierra, los que de ella habitan. Toda la plenitud de la tierra es del Señor. Él no necesita absolutamente nada. Él es dueño incluso de nosotros, hermanos. No necesita absolutamente nada. Y mire cómo mandó Jacob a José, así como en medio de lobos. Muchas veces el Señor nos va a pedir eso, que vayamos donde nos rechaza, que vayamos con el hermano, con la hermana que habló mal de nosotros, o que dijo algo, y debemos ir, porque muchas veces no solamente el Señor no quiere bendecir a esa persona, sino quiere probarnos a nosotros. ¿En qué? En la obediencia. Hermanos, es bien difícil a pesar de que somos adultos, y la mayoría de los que nos congregamos aquí, mucha gente, sobre todo de los adultos, que no obedecemos al Señor, que como niños nos tienen que estar arreando, ¿qué hace esto? ¿Qué hace otro? Que ve para allá, que cualquier cosa, no, ya me ven mal, ya hizo esto, y no obedecemos al Señor. Hermanos, no podemos dejar de lado eso. Tenemos que obedecer al Señor y ver qué es lo que nos quiere dar el Señor, qué es lo que nos pide el Señor, y que seamos alguien que le está sirviendo al Señor. Porque mire, hermanos, es muy fácil